Esta es la historia de la valiente paloma mensajera Cher Ami, que jugó un rol clave en salvarle la vida a cientos de soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Pero la historia de Cher Ami no puede ser contada sin primero hablar del así llamado Batallón Perdido. El 2 de octubre de 1918, 9 compañías de soldados estadounidenses penetraron en el bosque de Argonne, en Francia, creyendo que contaban con el apoyo de otras divisiones. Sin embargo, ninguna de las dos unidades que tenían que cubrir los flancos de la ofensiva consiguió llegar a tiempo, y así 550 soldados estadounidenses penetraron solos en terreno hostil, siendo bautizados como el Batallón Perdido. Sin comida, agua, municiones ni apoyo, y rodeado por soldados enemigos, el Batallón Perdido sufrió diversas penurias durante 6 angustiosos días. Uno de los incidentes más icónicos ocurrió el 4 de octubre, cuando debido a las malas comunicaciones, un ataque de artillería desde los cuarteles generales, que debía servir de apoyo a los hombres del Batallón Perdido, acabó cayendo directamente sobre ellos. En un acto desesperado, el hombre al mando del Batallón Perdido, el oficial Charles Whittlesey, escribió el siguiente mensaje y lo ató a la pata izquierda de una paloma mensajera. Estamos a lo largo del camino paralelo a 276.4. Nuestra artillería nos está bombardeando. Por el amor de Dios, deténganlo. La paloma voló, esquivando el fuego de los soldados alemanes, con las balas zumbando a su alrededor. Recibió varios disparos, fue atravesada en el pecho, perdió un ojo y una pierna. Sin embargo, esto no la detuvo. La paloma logró volar 32 kilómetros en apenas 25 minutos y entregar el mensaje a los cuarteles generales, haciendo que el bombardeo se detuviera inmediatamente. Pese al terrible estado en que se encontraba, los médicos del ejército lograron salvarle la vida a la paloma y sus heroicas acciones fueron vitales para que el Batallón Perdido fuese rescatado unos días después. De los 554 hombres que entraron ese 2 de octubre en el bosque de Argonne, en Francia, solo 194 retornaron 6 días después. La paloma, cuyo nombre era Cher Ami, lo que significa querido amigo en francés, viajó a Estados Unidos después de recuperarse, donde fue recibido como un héroe, recibiendo la Cruz de Guerra con hojas de roble por sus sacrificios durante la Primera Guerra Mundial. Cher Ami falleció el 13 de junio de 1919. Su cuerpo se preserva en el Instituto Smithsonian y puede ser visto en la exhibición El precio de la libertad, junto a otros héroes de la guerra no humanos, como el sargento Stabby, un valiente perrito de la Primera Guerra Mundial. La historia de Cher Ami continúa inspirando a miles y ha sido retratada en varias películas. El 14 de noviembre de 2019, es decir, más de 100 años después de su muerte y el fin de la Primera Guerra Mundial, Cher Ami fue condecorado con la Medalla al Valor de los Animales en la Guerra y en la Paz.